pasaremos a explicar el dado juego que, como pueden darse cuenta, son varios los métodos que hay que desarrollar. Bueno, la clase parte primero, ¿cierto?, con lo que hemos estado practicando, principalmente el insertar juego, que tiene una clave autoincrementable, es por eso que va nula acá. Y además, como tenemos que insertar más datos de la tabla, corresponde a que el primer elemento o el primer signo, que es el número 1, que aquí lo vemos acá, corresponde al nombre de la consola. Posteriormente, la descripción, que vendría siendo el segundo signo de pregunta que hay que definir. Luego el estado, ya que si se fijan en el método no recibe el atributo estado porque por defecto cuando se va a crear un juego va a quedar ingresado como disponible. Por otra parte, el método recibe un objeto, ¿ya?, que es una consola, pero de la consola nosotros necesitamos solamente ingresar el ID de la consola en el último símbolo. Y eso es porque en la base de datos, ¿cierto?, vamos a tener en el juego un ID consola que es entero. ¿Por qué no recibimos un entero? Porque básicamente nosotros debiéramos enviar la consola, ¿ya?, que es lo que posee en este caso el juego como atributo, ¿ya? Pero para la base de datos solamente es necesario especificar el ID de la consola. No se podría haber recibido aquí un entero de la misma manera, pero cambia un poco la forma de procesarlo en la interfaz, ¿ya? Entonces va a depender principalmente eh, de la forma en cómo se implementa. O sea, podríamos recibir un entero, sí, cambia el desarrollo de la interfaz. Recibimos una consola, también es otra forma como la interfaz envía la información. Eso es lo que se debe comprender de acá, ya para el método insertar, que sigue la misma estructura. En el caso del update, ¿ya?, vamos a actualizar la tabla juego en donde solamente vamos a modificar el estado. Es por esto que este signo de pregunta ocupa el número 1 y donde el ID juego sea igual al signo de pregunta que corresponde al número 2. Es por esto que el número 1 es el estado y el número 2 es el ID del juego. Esos son los valores que se van a especificar y que son enviados desde la interfase. El proceso es el mismo que el insertar, es decir, se prepara la consulta, se ejecuta la acción, devuelve un entero y ese entero indica si se actualizó o no el registro. El buscar tiene que ver principalmente con buscar un juego por ID, ¿ya? Entonces nosotros escribimos un ID y él nos dice si está o no está, o nos va a servir este método para qué. Acá. Este método busca, prepara la consulta, ejecuta la query y como devuelve solamente un juego completo, se declara un juego null, ¿ya? Ahora, no se hace un while como se carga una lista porque solamente o está o no está. Por lo tanto, si está, es decir, si es que hay un registro, se crea el juego y posteriormente se cargan los datos en el juego. Cabe destacar que cuando uno hace una consulta, ¿verdad?, selecciona columnas, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hacemos un select asterisco, ¿cierto?, en este caso lo que estamos haciendo es seleccionando las columnas de esa consulta, en donde la 1 corresponde al ID del juego, el 2 al nombre del juego, el 3 a la descripción, el estado y el ID de la consola. Para efectos de este ejercicio no se carga el ID de la consola porque básicamente es un número que no nos sirve de mucho. ¿Para qué nos va a servir este método? Para ver si es que el estado del juego está prestado o no, ¿ya?, para ver si podemos realizar o no un préstamo, ¿vale? Básicamente para eso se va a buscar se va a utilizar este método, ¿ya? Y lo único que hace, carga datos en un objeto juego, ¿ya?, todos los datos, pero principalmente el dato más importante que a nosotros nos interesa es el estado, ¿ya?, ningún otro. El método devuelve null si es que no está en la base de datos el juego y devuelve un juego completo o casi completo si es que el ID está registrado en la base de datos.
Con respecto al último método, que es un poquito más extenso, es una consulta de inner join, ¿ya? Y básicamente cuando nosotros hacemos un inner join a dos tablas o a tres tablas, va a depender de la consulta. En este caso se está haciendo una consulta a la tabla. En este caso, vamos arriba, se está haciendo una consulta a la tabla juego y se va a unir con la tabla consola, donde coincidan las claves, ¿vale? Es decir que acá no vamos a mostrar todas las consolas, sino que solamente las consolas, ¿cierto? Y los juegos que estén asociados. Ejemplo, en la base de datos tenemos, acá está la base de datos, en la base de datos tenemos, si hacemos un select, lo voy a hacer acá mejor en uno nuevo. Si hacemos un select asterisco from consola, antes de eso voy a, creo que se llama gestión juego. Si hacemos eso, ¿ya? Nos aparecen, ¿cierto? Las tres consolas que existen. Ahora, como yo quiero, vamos a ingresar a un juego ahora. Si yo quiero ingresar a un juego, el primer campo es autoincrementable del juego. Posteriormente viene el nombre del juego. Por ejemplo, en este caso un Pro Evolution Soccer. Un PES, ¿cierto? PES 2017. Posteriormente viene el estado o la descripción, ¿cierto? La descripción va a ser, por ejemplo, le podemos poner deporte. Ahí. Luego tendríamos que ingresar el estado. El estado va a ser disponible. Disponible. Y finalmente, el último campo, si nos fijamos acá, el juego tiene el ID que es null, porque es autoincrementable, nombre, descripción, el estado, y viene el ID de la consola, pero el ID es foráneo. ¿Qué significa que sea foráneo? Significa que yo tengo que acá ingresar una de esas tres. Si yo ingreso un número 4, nos daría un error. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna consola con ese ID. Tiene que ser acá una consola que ya esté registrada en la base de datos. Por ejemplo, le vamos a poner el 3, por ejemplo, que va a ser asociada a la Xbox One. Al ejecutar esta instrucción que está aquí, ¿ya? Lo voy a ejecutar. Voy a seleccionar todo nomás. Esto la voy a comentar mejor. Ahí. Al ejecutar estas instrucciones, ¿cierto? Me va a decir que está insertado el juego, ¿ya? Ahora, si nosotros ahora hacemos un select asterisco from juego, así, si nos fijamos, aparece el ID del juego, el nombre del juego, la descripción, y más a la derecha, ¿cierto? Aparece el estado disponible, pero el ID de la consola aparece un número. Entonces esta consulta a nosotros en Java no nos va a servir, porque ¿qué es lo que pasa? La persona que tiene el problema, ¿cierto? ¿Qué necesita ver aquí? Necesita ver de qué consola es el juego. O sea, el número 3 se sabe que es Xbox One, pero la persona cuando tenga distintas consolas va a tener que aprenderse el número y no es la idea. Entonces la idea es mostrar la información más detallada, ¿vale? Y es por eso que en NetBeans se hace una consulta, se hace un select asterisco from juego, pero, ¿cierto? Se junta con la tabla consola para mostrar también los datos de la consola, ¿ya? Y básicamente esta es la instrucción, ¿ya? Entonces la vamos a realizar en nuestro borrador de acá. Entonces borramos eso. Select asterisco from juego, inner join, ¿ya? Inner join, o sea, nos vamos a juntar con la consola.
on, donde la consola punto id consola sea igual a juego.id juego. Al hacer esa consulta estamos preguntando dos tablas y, como les comentaba, al ejecutarla vamos a ver el ID del juego, solamente vamos a ver un juego porque es el único que está ingresado, y posteriormente el estado que es disponible, pero fíjense bien acá, la consola, ¿cierto? El ID de la consola, que vendría siendo 3. Perdón, aquí me equivoqué, sorry. Juego ID consola. Ahí sí. Ahí ejecuto de nuevo, borro primero acá. Ahí sí. Entonces, el ID de la consola seleccionada, que es el número 3, pero además de eso, hasta ahí era el select asterisco from juego. Luego vienen los datos de la consola, porque hemos incluido también la información de todos los elementos de la consola, que son el ID de la consola, de aquí hacia allá, son los datos de la consola, ¿vale? Es decir, de aquí hacia allá se repite el ID de la consola porque es parte de la consola y después viene el nombre de la consola, que es Xbox One. Entonces en Java, ¿qué nosotros vamos a mostrar? El ID, el nombre, la descripción, vamos a mostrar el estado y además vamos a demostrar el nombre de la consola, ¿vale? Eso es lo que deberíamos mostrar en Java. Y si se fijan, ¿por qué en NetBeans aparece acá con el inner join? ¿Por qué en NetBeans aparecen dos objetos? Porque hay datos que son del juego y hay datos que son de la consola. La consola, si se fijan, estamos obteniendo un entero en la posición 6 y 7. ¿Por qué? Porque la posición 6 y 7 corresponden a, por ejemplo, 1, 2, 3, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Es decir, estamos sacando esa información. Y posteriormente, columna 7. ¿Vale? Entonces, de esa manera nosotros tenemos asociado esos dos elementos. Por otra parte, los otros elementos que se cargan en NetBeans tienen que ver con la información del juego, que como son los primeros datos que aparecen en el juego, el primero, ¿cierto?, es el ID, nombre, descripción y el estado. Y como el juego, de acuerdo a la instrucción, ¿cierto?, de la traducción dentro del manual, ¿cierto?, el juego tiene una consola, no un ID de consola a nivel de Java. En el juego, como tiene una consola, vamos a guardar ¿qué cosa? La información capturada desde la base de datos, que ya está ahí asociado. O sea, ahí estamos asociando los dos objetos y lo estamos agregando a la lista. Entonces lo único que nosotros vamos a hacer en la interfaz es que vamos a obtener esa lista y de esa lista vamos a cargar alguna información relevante, ¿vale? Eso sería con respecto a la explicación. Con respecto al buscar, si se fijan, el buscar busca por ID, como les comentaba, y es exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros queramos buscar, en este caso vamos a buscar con un select asterisco solamente, por lo que explicaba. No es necesario capturar toda la información, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar por ID juego, de hecho aquí lo tengo, déjenme corroborar acá que esté bien, sí, ID juego, igual a, por ejemplo, 2, lo ejecutamos y obviamente nos va a mostrar las columnas, pero no nos va a mostrar ninguna información, ya que no existe ese ID juego. Entonces en Java, ¿qué es lo que va a pasar con esa instrucción? Si es que yo le mando un número 2, me va a devolver null. En cambio, si nosotros escribimos un ID que corresponde, ¿vale? Esa sería la consulta, esa sería la pregunta, ¿cierto? Acá en el buscar, aquí. Esa sería la pregunta, ¿cierto? Recibe el número, se prepara la consulta, se ejecuta y después se pregunta si es que hay o no hay. Si hay, cargamos toda la información en un juego. Entonces en este caso la consulta, como nos devuelve algo, en este caso se toman esos datos 1, 2, 3 y 4,
Se toman esos cuatro datos, uno, 2, 3 y 4, y se van guardando en el juego. Y posteriormente lo que se devuelve es el juego completo. O, si es que no hay ningún registro, se devuelve nulo. ¿Vale? Espero que les sirva. Cualquier consulta o cualquier duda que les haya quedado, ¿cierto? Que me imagino van a ser bastantes en relación a las consultas de SQL a lo mejor y cómo mezclarlo con lo que es Java, que es lo que más cuesta en un principio, los vamos a ir solucionando en la semana. Em, lo dejamos hasta acá y posteriormente vamos a pasar a crear la interfase.